De nuevo, sean bienvenidos a nuestro curso La Dogmática. Hoy vamos a hablar de la antropología, el estudio del hombre, el objeto de la salvación. Vamos con un buen paso del estudio. Pues estamos avanzando con un libro que más o menos tiene un poco más de 700 páginas y estamos leyéndolo a buen paso. Y eso es muy bueno porque eso nos ayuda mucho también a crecer con la práctica de la lectura y también con el análisis y también con la manera de poder explicar a otros lo que nos enseña la misma palabra de Dios, que esto es muy importante para todos nosotros. Buenas noches, Félix, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos. Aquí con la bendición de Dios, llegando recién de la calle, Qué listo bueno, para la clase. excelente, excelente. Vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, queremos dar gracias por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia en esta noche. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero damos gracias por darnos la única y verdadera paz que viene de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Vidio. Oramos para que seas tú permitiendo que pueda recuperarse. También damos gracias por la recuperación de Viviana y permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir orando por nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos para que seas tú también fortaleciéndoles. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche y podamos seguir creciendo en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí avanzamos en nuestro tema, el estudio de la antropología. Ya sabe que antropo significa hombre y es el estudio del hombre, que es el objeto de la salvación. Hay temas muy interesantes que vamos a ver en este estudio, el cual nos va a servir mucho para nuestro crecimiento espiritual. Por esto es muy interesante cómo empieza este estudio hablando de la creación, cómo Dios Trino creó el mundo y tiene una buena lógica el empezar este estudio con la creación, porque ya sabemos que fue Dios quien nos creó a nosotros. Y también es muy importante esto porque ya tenemos unas bases, unas bases. Esas bases es las que hemos estado adquiriendo en este estudio, que es muy importante para interpretar la Biblia, el tener unos principios. ¿Y cuáles son esos principios que nosotros necesitamos tener? Pues los tres fundamentales principios del luteranismo: solo gracia, solo fe, solo escritura. Y cuando nos basamos en solo escritura, es que es la fuente única de donde extraemos la doctrina bíblica. Y no solamente esto, sino que también vemos lo útil que es la ley y el evangelio para interpretar bien la Biblia. Igualmente, hemos visto lo importante del conocimiento natural, del conocimiento por la conciencia que viene, que Dios lo da a todo ser creado. Y esto es muy importante porque es un buen punto de partida para nuestro evangelismo, para entender cómo es nuestra vida espiritual y poder tener ese conocimiento revelado. Y ese conocimiento revelado nos ha enseñado, que ya lo estudiamos, la teología, el estudio de Dios, el autor de nuestra salvación, y hemos aprendido unos atributos de Él y hemos aprendido cómo es uno en esencia, uno en número, aunque sea tres personas diferentes, y eso es muy importante, que nosotros tengamos estas bases. Porque cuando tenemos estas bases y llegamos al tema, por ejemplo, de la creación, nos es fácil hablar de algunos conceptos. Entonces, cuando estamos hablando de la creación, viene a nuestra mente lo que nos enseña Hebreos 11:3. Por la fe, nos dice el texto bíblico, entendemos haber sido
constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, cuando estamos hablando de la creación, y no tengan miedo en decir que somos creacionistas, porque ustedes saben que hoy en día hay grupos, hay movimientos que en cuanto a la creación tienen unos conceptos, el de nosotros es muy diferente. Y es muy diferente porque cuando hablamos de la creación, eso es un asunto de fe. Eso es un asunto de nuestra relación con Dios. Por eso, cuando nosotros estamos hablando con personas que no creen que fueron creados por Dios o tienen ideas extrañas en cuanto a cómo el hombre vino a este mundo, cómo existió todo, pues ya sabemos que antes de presentar una defensa de que Dios creó todo, pues hay que predicar a esa persona la ley y el evangelio para que pueda, por la obra del Espíritu Santo, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la creación, cuando nosotros hablamos de todo lo que sucedió, y como lo relata Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pues esto también es un asunto de fe. Y es algo que no negociamos, es algo que para nosotros es muy claro y por ende no podemos desviarnos de lo que nos enseña la misma palabra de Dios. Y bueno, tenemos los primeros tres versículos de Génesis y quiero escucharlos a ustedes. Eh, ¿Quién desea leer? Están los versículos aquí en la pantalla. ¿Quién desea leerlo? Dale, Juan. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahí sí, puedes leerlo. Puede identificar a la Trinidad en este pasaje bíblico y cómo lo sustentas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Muy bien, entonces tenemos este pasaje bíblico que es muy conocido por nosotros y ya sabemos cuál es la pregunta. ¿Ustedes pueden identificar la Trinidad en esos versículos? ¿Quién desea participar? Félix. Bueno, en el principio, Dios al crear los cielos se está manifestando como creador, como Dios de orden y de creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Ese es el Espíritu Santo que se está manifestando como acción del Padre. Y dijo Dios, y Jesús sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios habla, está manifestándose el Verbo, que es Jesús. Ahí Muy están bien, las tres personas de la Trinidad, muy Padre, bien, Hijo y Espíritu Santo. muy bien. Vivi, Sí, comparto con el hermano que el Espíritu Santo se movía sobre el abismo, sobre la faz de las aguas. Y para mí Dios Padre habló, pero la palabra era Cristo, era el verbo. Y ahí fue que se hizo la obra y fue hecha la luz. Lo entiendo así, no sé si está bien, pero lo entiendo así, que el Espíritu sí, Santo se movía, que Dios Padre es el que como que hace la orden, vamos a decir así, y la palabra era Cristo, porque dice que el verbo era en el principio era con Dios, y ahí donde se hace la luz. Eso es lo que entiendo yo. Usted lo va a explicar mejor. Gracias. muy bien, estamos muy bien, vamos en la línea. Entonces, ya sabemos que en el principio creo Dios. Esta palabra Dios en el hebreo Elohim viene de una raíz, de una palabra que significa temor o temer. Y es muy interesante que nosotros podamos ver no solamente
al identificarlo acá, sino también cómo lo respaldamos con la misma evidencia interna de la Biblia. Es decir, si nosotros vamos a explicar este pasaje, tal vez sea muy difícil para muchos entenderlo. Y por eso necesitamos apoyarnos de otros textos bíblicos que vamos a ver cómo es verdad de que la primera persona de la Trinidad, hablando del Padre, es el Creador. Y de hecho, por eso somos confesionales. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, y en el hebreo el Espíritu es Rúa, así se pronuncia, entonces Rúa Elohim, entonces el Espíritu de Dios. Y encontramos que la traducción del Nuevo Mundo, lo que usan los testigos de Jehová, traducen esto como fuerza. ¿Y dónde vemos al Hijo? Solamente en el término dijo, ¿sí? Solamente en el término dijo que esto es con el poder de la palabra, por eso Jesús es la palabra. Pero vamos a poder ampliar más checando unos textos bíblicos. Una cosa aquí de las versiones. Si ustedes llegan a ver la versión Reina Valera de 1909, pues la palabra creó, que es una palabra única en el hebreo que se pronuncia barak, que es hacer de la nada. En esa versión de Reina Valera 1909 está la palabra crió, la palabra crió, no creo, sino crió. Y para nosotros esa palabra hoy en día pues está relacionado como ayudar a crecer a una persona. Pero en esa época, pues en el español la palabra crió tenía esa connotación de hacer de la nada. Por eso lo que hablábamos, el tema pasado de las traducciones, es muy importante saber esto, pero también es importante, como lo dijimos, que los idiomas evolucionan y sobre todo, pues hablando del español, cómo evoluciona. Pero vamos a buscar la evidencia interna, o sea, cómo la misma Biblia nos va a respaldar esto. Y hablando de la creación, vamos a buscar el Salmo 124, el verso 8, ¿qué nos dice? Y quien lo tenga lo puede leer. ¿Quién lo tiene? Sí, Salmo 124, Ahí verso lo 8. encontré. Dale, Sí, ahí Vivi. lo encontré. Dale, Vivi. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Entonces aquí estamos viendo cómo se respalda lo que escribió Moisés con la misma Biblia, ¿cierto? Entonces, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. También eso nos muestra una situación que sí que muestra el estudio en cuanto al que se usa Elohim y del capítulo 2, o sea, Génesis capítulo 1, Elohim, Dios, y del capítulo 2 que se pronuncia Adonai, que son las cuatro consonantes para el nombre de Dios. Entonces, muchos creen que Moisés no escribió estos capítulos, sino que al contrario fueron pensamientos o hombres que tenían ideas diferentes de Dios. Y ahí hay donde hay oposición. Pero por eso ya estudiamos los nombres de Dios, ¿se acuerdan? En la teología estudiamos los nombres de Dios, entonces nosotros no podemos dejarnos confundir porque la Biblia habla de muchas expresiones que muestran el nombre de Dios. En esta oportunidad que nos está mostrando que Él creó los cielos y la tierra, Él hizo los cielos y la tierra. Y es como lo dice el salmista. También, si nosotros vamos al Nuevo Testamento en San Mateo 19, encontramos cuando los saduceos estaban preguntando a Jesús sobre el matrimonio,
y también creo que los fariseos estaban ahí. En mi mente puede fallar en ese momento, pero estaban hablando, preguntando a Jesús que si un hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier manera, por cualquier situación. Y Jesús cita los versículos de la creación, cita Génesis 2:24, dice, en el principio no fue así. Entonces, desde el principio es ¿qué? La creación. Y usted y yo necesitamos ser muy habilidosos con esto, porque siempre vamos a ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La misma palabra de Dios. Mire que aquí no estamos usando que el profesor Lang, que Lutero, que ese otro teólogo. No, estamos yendo con la misma Biblia. Por eso esto es un asunto de fe. Continuamos y ahora vamos a ver cómo la misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Vamos a buscar el Salmo 104, el verso 30, y también vamos a buscar el libro de Job, que Job también nos va a hablar un poco de esto, el capítulo 33, verso 4. ¿Qué nos dice el Salmo 104, verso 30? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Muy bien, entonces vemos lo que nos dice este salmo, que también muestra esta verdad de que el Espíritu Santo es el creador, él también hace parte de la creación. Entonces, envías tu espíritu y hay una coma, ¿cierto? Son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, aquí está hablando del contexto, ¿cierto? Todo lo que hace el mismo Espíritu Santo que tiene que ver con la creación. Pero Job, si vamos a Job, él es más directo que este mismo salmo, aunque este salmo está muy perfecto para hablar acerca de esto. ¿Quién desea leer Job 33, verso 4? Amén. Ahí lo encontré. Si no lo quiere compartir alguien, ahí lo encontré yo. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. Muy bien, entonces el Espíritu de Dios. Y tal vez en su versión puede estar la palabra espíritu con E minúscula, otras lo traducen con E mayúscula, porque también eso es un juego gramatical. Cuando ustedes vean la palabra espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Aquí con E minúscula, pues estamos viendo que yo tengo aquí esta edición que es así, pero tengo una en papel que es con la E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Job en la creación? ¿Quién lo creó? El Espíritu de Dios. Y es una gran verdad. Y nos falta hablar de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces aquí tenemos un pasaje que también es muy conocido, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1. Y Julio, que ha tratado de leer 2 veces, vamos a escuchar a Julio para que lo pueda leer. Y el versículo 3, Juan 1:1 y el versículo 3. ¿Qué nos dice? Amén, pastor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, entonces el verbo decir, la palabra decir, y valga la redundancia, pues es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Es la palabra. Entonces, ¿Dios con qué creó todo? Con su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús es la palabra. Entonces, espero que esos versículos bíblicos les sirvan a ustedes para que podamos demostrar cómo, y eso lo estudiamos también en la teología, pues a cada persona en la Trinidad vemos su trabajo, pero también hay algo que los unifica, que hacen cosas iguales. Aquí vemos la creación, vemos la salvación, vemos la santificación, todos tres están trabajando. Y en la creación, todos
están trabajando. Si alguien dice de que el Espíritu Santo no es creador o el Hijo no es creador, pues hay falsa doctrina y es donde nosotros necesitamos pues tener mucho cuidado en cuanto a estas cosas y ser muy observadores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Fue claro lo que acabo de mencionar? Sí, pastor, muy claro, gracias. Muy bien. Ahora, el siguiente punto es cómo Dios creó el mundo en 6 días normales. Nosotros, por la fe que tenemos, tal vez decimos, es algo que no tiene sentido ni razón estar en una controversia de estas. Pero en verdad es muy importante que nosotros estemos al día con eso porque todavía hay personas que creen así. Cuando los muchachos van a la universidad o los muchachos nuestros van a un colegio o sobre todo hoy en día la educación pública que es tan liberal en muchas cosas, pues vamos a encontrarnos con cosas así. Hay muchas desventajas en la educación secular en cuanto a lo que se cree, pero también hay profesores y son profesores que entienden muy bien la identidad de cada persona y van a permitir dentro de sus clases el poder que las personas manifiesten lo que creen. Entonces, ustedes saben que ya hablamos del arrianismo, que el arrianismo no solamente tiene problemas en cuanto a la Trinidad, en cuanto a que Jesús no es Dios, también vemos que tiene problemas en cuanto a la creación, porque para el arrianismo la creación todo ocurrió en un instante. Es decir, pues es cierto, Dios hubiera creado todo haciendo un chasquido a sus dedos. Dios hubiera creado todo de una vez, en un abrir y cerrar de ojos, así como va a ser el fin del mundo, en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Biblia no habla así. Entonces, ustedes saben que los testigos de Jehová basan mucho sus creencias en el arrianismo y también hay otros que pueden creer esto. Igualmente, hablamos de los críticos de la Biblia, que ellos dicen que la creación sucedió en largos periodos. Y no tengo las citas aquí, no las quise traer, pero sí ustedes han escuchado mucho de que dicen que 1000 años para el Señor es como un día. Entonces, ellos malinterpretan ese versículo y lo quieren hacer cuadrar con esto. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque recuerden que siempre que vamos a interpretar un versículo bíblico, tiene que ser dentro de su contexto. Y todo esto lleva a la teoría de la evolución. Y nosotros estuvimos hablando de los métodos con los cuales se interpreta la Biblia. Hablamos de la crítica textual, pero también hablamos de la alta crítica. Y dentro de la alta crítica hay un método histórico crítico que ellos pues están muy a base, muy a favor de que creen que el mundo fue creado durante millones y millones de años y nosotros necesitamos estar muy preparados para esto. Es más, pues el anterior papa, el que murió, el, el paisano de nuestra hermana la fe Vivi, pues él era una persona que más o menos tenía esos pensamientos de la evolución y todas estas cosas. Félix. Sí, una pregunta, Atanasio, ¿qué es lo que él estaba enseñando para rebatir a los arrianistas? Sí, y muy interesante eso porque ¿te acuerdas que hablamos del credo de Atanasio? Y una de las maneras en que él defendió esto de los arrianistas fue por medio de ese credo, esa creencia que estaba. Entonces, y eso fue una época muy difícil porque hablaban mucho de las palabras, como hemos aprendido con este curso. ¿Se acuerdan cómo muchos usaban el prosopón para hablar de quién era Dios como una máscara de cada persona, la Trinidad? Entonces, en esa época era muy difícil presentar apología.
y porque pues las personas hablaban de manera muy específica algunos temas. Hoy en día todavía se puede ver eso. Pues nosotros no nos prestamos para esos debates, pero a veces cuando usted está escuchando a personas hablar, pues que nos damos cuenta de lo técnico que son muchos para hablar, pero damos gracias a Dios y eso es algo muy bonito que pasa con Academia Cristo, que nos enseñan la doctrina de la manera más sencilla y más clara que podemos entender. Y eso damos gracias a Dios por eso, de que tenemos esa clase de estudios. Por esto, para usted, para mí es muy claro de que Dios, pues creó cada día, como lo relata Génesis, hablando de la creación. Y es más interesante que nosotros podamos ver que cuando habla de los días, es un día de 24 horas. Entonces recordemos que el calendario o el horario judío es muy diferente al nuestro. Por ejemplo, el de nosotros, el horario es solar, el de los judíos no, el de los judíos empezaba el día a las 6 de la tarde. Es decir, para ellos todo tenía que ver con empezar en la noche, ¿cierto? Y tenemos las pruebas de eso cuando Jesús murió en la cruz. Un ejemplo de esto, que él murió a las 3 de la tarde y tenían que bajarlo de la cruz antes del día de reposo. Jesús murió el viernes, entonces a qué horas empezaba el día de reposo. Empezaba ese mismo viernes a las 6 de la tarde. Entonces, por eso Moisés habla, y fue la tarde y la mañana un día. Y tarde y mañana un día son las mismas 24 horas. Esto es interesante porque esto lo escribió Moisés inspirado por Dios. Dios fue quien le dio esta información a Moisés. Entonces, cuando vemos esto y hoy hablamos de 24 horas, ¿quién creó aún las 24 horas? El mismo Dios, el mismo Dios. Sabemos por la historia del mundo que hay varios calendarios, inclusive cuando estamos hablando de nuestro calendario, el cual estamos usando hoy en día, pues muchos hablan de que hay un descuadre como de 7 años frente al nacimiento de Jesús, por las cuentas que hicieron. Pero bueno, igual para nosotros lo más importante es que Jesucristo vino a este mundo. Entonces, el primer día, cuando Dios hizo los cielos y la tierra y creó la luz, el día 2, cuando creó la expansión y el cielo, el día 3, la tierra seca y la vegetación, el día 4, el sol, la luna y las estrellas. Luego podemos ver el día 5, cómo creó los peces y las aves. Y aquí, ¿por qué estamos estudiando esto de la creación? No solamente porque Dios hizo todo lo que vemos, sino que aquí vemos el centro de nuestra clase. Día 6, creó los animales terrestres, creó ¿a quién? A los humanos, creó al hombre y a la mujer. Y es aquí donde nosotros basamos nuestro estudio. ¿Cómo creó Dios al hombre y la mujer? Que eso es lo que empezamos a hablar de la antropología, del estudio del hombre. Y esto es muy importante entenderlo. Y también cuando nosotros estamos hablando de los días de 24 horas, pues el día séptimo que Dios descansó, sabemos que hay un texto bíblico en Éxodo 20, cuando Dios manda a guardar el día de reposo, ¿cierto? O sea, está hablando un día de 24 horas, que es el día de reposo. En el hebreo esa palabra es yom, porque hoy les estoy hablando un poquito de palabras de hebreas, porque el hebreo es un idioma muy específico, usan palabras muy específicas. Entonces, en este caso, la palabra yom está significando un día de 24 horas. Entonces, ¿por qué necesitamos saber qué sucedió, qué creó Dios en cada día de la creación? Por dos motivos. Primer motivo, para demostrar que cada día, durante 6 días, Dios creó el mundo. Y esto
para contrarrestar estas falsas enseñanzas que vemos aquí del arrianismo, que dice que todo ocurrió en un instante. No fue así. Pues nosotros sabemos que cada día Dios creó algo. Que la creación sucedió por largos periodos, no fue así. Fueron días de 24 horas. Y que evolucionó durante millones y millones de años, tampoco es así. Dios, desde que creó a Adán y Eva, los creó con razón, con intelecto, con boca, con oídos. O sea, eso no era algo de como nos enseñaron en la escuela o como muchas películas quieren mostrar, que antes éramos como unos simios y ya fuimos evolucionando hasta el día de hoy. Y es increíble cómo todavía hay periodistas que creen eso, hay sacerdotes que creen eso, porque yo llegué a escuchar eso del Papa anterior, hay personas que tienen un letrero de teólogos que han estudiado en quizás seminarios con muchos más pergaminos que el nuestro, pero no creen que Dios creó todo en 6 días. Entonces, nosotros ya sabemos cómo dar las respuestas de acuerdo a lo que estamos estudiando esta noche. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Vivi. Sí, usted habló de que había un desfasaje de 7 años. Eso es una duda que la tengo. ¿Se le tiene que quitar años al año que estamos viviendo o se le tiene que sumar según Sí, el calendario como lo hicieron? sí, habría que sumarle, habría que Entonces sumarle. estaríamos viviendo en el 26, 25 más 7, 31, 32, Sí, más o 2032 menos. estaríamos. Sí, sí, según Ah, es lo que eso dicen es lo los que no. estudiosos. Sí, Sí, bueno, sí. gracias, Y, gracias. y, Eso, esa y, es. Sí, y ahora que mencionas esto, Vivi, hay una versión de Biblia que no recuerdo el nombre, pero esa versión de Biblia trae, yo creo que la tengo hasta en mi biblioteca. Yo creo que es una Biblia que se llama Al Día, creo que se llama Al Día. Tendría que checarla, si no se me olvida, la checo y la traigo para la otra clase. Espero que no se me olvide. Y esa Biblia trae fechas supuestamente de cuándo sucedieron cada cosa, y es peligroso eso porque no tenemos mucha información en cuanto a las fechas. Muy bien, entonces, como ya estamos hablando de la antropología, tenemos esta pregunta. ¿Cómo fueron creados Adán y Eva? Y eso es muy importante, que nosotros lo podamos explicar bien. Que Adán y Eva, ¿cómo eran antes del capítulo 3 y después del capítulo 3? Y es muy interesante cómo el Espíritu Santo inspiró a San Pablo para poder hablar acerca de esto. Vamos a buscar estos dos pasajes. El primer pasaje lo vemos en Efesios capítulo 3, el versículo 10. Perdón, Colosenses capítulo 3, versículo 10 es el primer pasaje, y el segundo pasaje, Efesios 4:24. Vamos a hablar de primero de Colosenses capítulo 3, el versículo 10 que nos dice. ¿Quién desea leerlo? Si me lo permite, hermano, Dale, Juan. y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses Entonces, 3:10. entonces aquí Pablo va en el intermedio del versículo, dice la imagen del que lo creó. O sea, está citando cómo creó al hombre. Entonces aquí dice un conocimiento pleno. Entonces, Adán y Eva tenían un conocimiento perfecto de todo. Tenían ese conocimiento de quién era la Trinidad. Mire que nosotros hoy en día hablamos
de un misterio, no lo entendemos, y no podemos explicarlo a más profundidad. Es un misterio. Veamos cuando hablamos de las dos naturalezas de Jesús. Veamos cuando estamos hablando de algunas nociones del cielo, no tenemos ese conocimiento completo, porque eso se perdió. Aún ya hemos hablado de algunos textos bíblicos que son hasta difíciles de poder explicar. ¿Qué nos dice Efesios 4:24? ¿Quién desea leerlo? Yo lo tengo, si no lo tiene alguien más. Dale, Vivi. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Entonces, las dos palabras, otra vez. Mire, Pablo, su estilo es muy importante. Colosenses, creado, ¿cierto? Aquí otra vez, creado según Dios. Es los términos claves para poder relacionarlo con la creación. Entonces, ¿cómo fueron creados Adán y Eva? En justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo era Pablo, o perdón, cómo era Adán y Eva cuando Dios los creó? Los creó con un conocimiento perfecto. Ellos entendían muy bien la voluntad de Dios, eran santos y conocían muy bien la justicia. O sea, ellos eran justos por sí mismos. ¿Por qué? Porque no eran pecadores. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque todo esto es lo que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Y esto nosotros vamos a ganarlo otra vez cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la vida eterna, pues vamos a poder disfrutar de todo esto. Por eso cuando los temas de la Trinidad o temas de doctrinales que no entendamos bien, pues siempre vamos a contestar en el cielo, vamos a saber eso, porque allá vamos a tener de nuevo este conocimiento y la santidad. Julio. Entonces, esos son los atributos que cuando dice la escritura es que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Está refiriéndose precisamente a eso que está comentando usted, pastor. Así es, así es. Y Gracias. noten que en el libro explica muy bien que no en cuestión de que es espíritu, porque Dios es espíritu, ¿cierto? Sino que aquí podemos ver ellos, lo que eran. Y es ahí donde entran muchos temas alrededor, pero más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto, pero ustedes ya lo tienen muy claro. Por eso, cuando la serpiente le habló a Eva, pues ya el pecado estaba, porque ya Eva estaba enceguecida, porque ella sabía que la serpiente no hablaba. Entonces, ahí es donde ya podemos ver la evidencia de que ya el daño había hecho daño, el diablo ya había hecho daño en Eva, había dañado la santidad, el conocimiento y esa justicia. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué Dios puso al hombre en ese jardín especial que había hecho? Y estudiando Génesis 1 y Génesis 2, aprendemos y por eso cuando estamos estudiando la antropología, podemos pensar solamente en el amor de Dios, siempre. Entonces, el hombre fue objeto del amor especial de Dios. Él creó todo el mundo, o sea, este mundo como lo vemos, que es redondo, que tiene mares, que está dividido por continentes, eso lo entendemos. Y sabemos que desde el diluvio el mapa del mundo cambió, porque antes del diluvio había un mapa. O sea, antes del diluvio mucha gente podía identificar dónde estaba, por ejemplo, el Edén. Si ustedes buscan en internet, yo no sé de dónde sacan esos locos, yo no creo eso, pero sacan mapas de antes del diluvio. Eso es algo loco, que eso es increíble, la imaginación. Pero a como era el mundo antes del diluvio era muy diferente a lo que es hoy. Pero algo que no cambió es el amor de Dios. Entonces, por eso Dios creó ese huerto, el huerto del Edén. Hay que tener cuidado porque mucha gente cree
que lo que creó Dios fue el huerto del Edén. Lo otro no lo creó, no, Él creó todo el mundo. O sea, sencillamente todo el mundo estaba lleno de animales, sí, eso es lo que vemos. Sencillamente Adán y Eva los puso en un lugar, en ese huerto del Edén. Y cuando Él los puso en el jardín, pues sabemos su mandato de trabajar y que lo cuidara. Por eso aquí encontramos otra cosa que mucha gente dice que el trabajo es una consecuencia del pecado. No, o sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos iban a trabajar, sencillamente que no les tocaba trabajar tan duro como a nosotros hoy en día, que vemos que podemos trabajar las horas que queramos y por el mismo salario o nos toca cada vez más duro para poder conseguir tan siquiera con qué comer. Eso es lo que cambió, pero antes era más fácil para ellos trabajar. Pero después de que el hombre pecó, y es ahí donde la antropología nos enseña cómo el hombre cambió todo. Dios no lo cambió, fue el hombre el que cambió todo. Entonces, vamos a leer esos pasajes para recordar. El primero es Génesis capítulo 2, versículo 9, que nos dice. Génesis 2:9, hermano. Sí, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. muy bien. Entonces, ese árbol, ¿cierto? De la ciencia del bien y del mal, pues sabemos que ese fue la prohibición para que ellos no comieran de ese árbol. ¿Y por qué Dios prohibió esto? Era una manera en que Adán y Eva iban a adorar a Dios, obedeciendo su palabra. Pero sabemos de que ellos obedecieron fue la palabra del diablo. Y al obedecer la palabra del diablo, pues ya otra vez, desde que el momento en que Eva empezó a escuchar la serpiente, ya como decimos nosotros, la camisa de cuadros se había roto. Ya desde había entrado el pecado, ya ella había perdido ese conocimiento de Dios, esa santidad, esa justicia, y por haber creído más en esta palabra. Y eso trajo consecuencias. ¿Qué nos dice el capítulo 3 de Génesis, versículos 22 al 24? ¿Puedo, pastor? Dale. Dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien. Y en Génesis, en una de las visiones que ve Juan, ve otra vez el árbol de la vida en el cielo. Entonces los comentaristas siempre nos dicen que si ellos hubieran seguido comiendo ese árbol de la vida, pues la promesa del Salvador no hubiera hecho efectiva, porque entonces ellos nunca hubieran podido conocer, pasar por la muerte. Y no solamente esto, sino también nunca hubieran podido ser redimidos, porque por eso Jesús dice, perdón, por eso Dios dice que si comían de ese fruto, morirían. Y sabemos cómo entró la muerte al mundo, en tres sentidos, la espiritual, la eterna y la física. Más adelante vamos a hablar un poquito de que nosotros hemos sido formados de cuerpo y alma, y eso es lo que se llama la dicotomía, y otros creen en la tricotomía, que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero hoy no vamos a hablar de esto. En clases más adelante vamos a hablar un poco de esto para que nosotros estemos claros con este tema. ¿Por qué? Porque eso también viene de malas interpretaciones y eso en el mundo evangélico o en el mundo reformado
se escucha mucho esto. Entonces, Dios está cuidando el alma de Adán y Eva, aún sacándolos del jardín del Edén. Y por eso lo estaba cuidando. Y pues nosotros podemos ver muy claro. Capítulo 3 entró el pecado al mundo. Capítulo 4 pues vemos cómo la muerte espiritual llevó a la muerte física a una persona. O sea, la evidencia de que el pecado no solamente fue a Adán y Eva, sino que pasó a sus hijos. Y Caín mató a Abel. Y luego el capítulo 5 donde vemos ese común denominador de esos versículos que dice, y murió, y murió. Por esto, nosotros, cuando estamos hablando del relato de la creación, necesitamos identificar unas doctrinas. De las doctrinas que nosotros identificamos, ya esas las podemos saber. La primera, la eternidad de Dios. O sea, Dios no tiene ni principio ni fin, diferente a Adán y Eva, ¿cierto? Por eso ellos fueron creados. Aún los ángeles fueron creados. Más adelante vamos a hablar de los ángeles. Otra de las doctrinas que vemos acá, la creación del hombre y la mujer. Más adelante vamos a hablar del cuerpo y del alma y hay un capítulo muy especial que vamos a hablar del alma. Luego la caída del hombre y sus consecuencias, las consecuencias del pecado. Aquí también vemos los roles del hombre y la mujer. Recuerden el papel del hombre y la mujer en el matrimonio, en la iglesia. No se habla del papel y el hombre y la mujer en la vida secular, porque la Biblia no habla de esto, pero más adelante vamos a hablar un poco de esto con el matrimonio y también en cuanto a la iglesia, los ministerios públicos. Y también, pues vemos el matrimonio, de que Dios instituyó el matrimonio y en Génesis 1 y 2 vemos los tres propósitos del matrimonio, que siempre es entre un hombre y una mujer. De los tres propósitos del matrimonio, la compañía, la vida sexual y los hijos. Por eso, Adán y Eva, cuando Dios les dijo fructificar, ¿cierto? Júntese y fructificar. Mire que eso está muy bien relacionado antes del pecado. Y ustedes podrán pensar, entonces Adán y Eva tenían relaciones sexuales. Sí. Y si Adán y Eva hubieran tenido hijos antes del pecar, pues esos hijos también hubieran nacido con esa imagen que Dios los creó a ellos. Pero ya sabemos lo que sucedió. Tampoco sabemos cuánto tiempo vivió Adán y Eva en ese estado de imagen y semejanza de Dios. No sabemos cuánto tiempo disfrutaron de eso. En el cielo vamos a disfrutarlo. Pero lo importante es que nosotros necesitamos entender que esas doctrinas son muy importantes. Inclusive cuando hablamos del matrimonio, otra vez, en Mateo 19, Jesús citó la creación para defender el matrimonio. ¿Por qué el libro hace tanta fuerza a la evolución? Porque es lo que más se escucha en las universidades, en algunas escuelas públicas. Yo recuerdo cuando, bueno, yo ya tengo 50 años y yo recuerdo cuando estaba en primero, segundo de bachillerato, como primero entraba el profesor de historia y eso lo hacían de manera estratégica. Yo después entendí con el tiempo. Primero entraba el profesor de historia que nos enseñaba de la evolución y todas esas cosas, y luego entraba el profesor de religión hablarnos de lo contrario. Entonces, era como una estrategia para cuidarnos la fe, pero ustedes saben lo que pasa con nuestros jóvenes, nuestros hijos en las escuelas y colegios, los cuales hay que cuidar. Lorena, Profesor, tengo una pregunta que hacerle. No sé, a ver, le quiero hacer una pregunta. Cuando uno está enamorando, cuando uno está enamorando, pero no tiene intenciones de casarse, no sé, ¿eso es un pecado? pues lo que prohíbe la Biblia es la relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí? Ese es el tema directo que es el pecado. Si usted tiene un novio y quiere ser novios para siempre, pues la Biblia no prohíbe eso. Lo que sí prohíbe sería la relación sexual. Ya, pero yo le estoy diciendo que si yo
no tengo nada íntimo, pero estoy enamorando, pero no tengo ninguna intención de casarme, nada. Eso, entonces, ¿no estaría la persona en pecado o no estaría en pecado? No, no estaría en pecado. O a no ser de que esté engañando a la otra persona. Pues habría que saber bien específicamente qué pasa, ¿cierto? En el corazón y En conversar el bien con corazón, esa pero persona, sí, para poder yo creo, explicar, para poder aconsejar bien. Pero así por encima, si no está engañando, ¿cierto? Si no está mintiendo y no tienen relaciones sexuales, pues no habría pecado. no habría pegado, pero yo creo que cuando uno es relativamente, yo estoy yendo a una persona no tan mayor ni no, pero es que no está en ese tema de casarse, ¿ya? Sí. No está en ese tema de casarse, porque usted sabe que uno puede salir con una persona, pues, tiene que conocerla, y a eso estaría entrando en pecado por esa No, mentalidad. no está entrando en pecado. No. Si no hay un engaño del por qué conocer la persona, no hay una mentira, no habría pecado. ¿Sí? Se tendría que hablar con la persona que no estaría actualmente con esa intención de casarse, pero estaría diciendo la verdad, ¿no? Así, Sí, eh, porque hay personas que no nacieron para el matrimonio y a veces en la teología pastoral a veces encontramos cosas de, de algunas gente que engaña, ¿cierto? Que engaña para casarse y hay que tener mucho cuidado porque el matrimonio no fue diseñado para problemas, conflictos, ¿cierto? Y hay personas que saben eso. Pero otra vez, desde que no haya un engaño, ni mentiras o vida sexual, no hay problema. Bien, claro que ¿eh? para poder aconsejar mejor, tiene que, como decimos aquí en Colombia, cogernos el chisme completo. Sí, contá, contá, Lorena, contá. No, ya Martín levantó la mano. Yo creo que le cayó a Martín. Diga Martín. ¿Bien, Lorena? Sí, Martín, lo escuchamos. Bueno, en temas de ese tipo, la pregunta es, la iglesia, nosotros, la iglesia luterana confesional, sabemos que toda autoridad es emanada de Dios. Eh, si una persona, vamos, que sea creyente o se casa con una no creyente, obviamente pues que podemos aceptarla, no podemos decirle que no. Si nosotros queremos aceptarla tal como es, pues bueno, ya será cuestión de que decisión ya muy personal, ¿verdad? Eh, pero como toda escritura es emanada de Dios, la Iglesia Luterana Confesional, ¿qué dice respecto a que si una persona solamente se casa por el civil, vamos, ¿está contemplado? Pues lo que diga la iglesia luterana confesional en sí no nos importa, nos importa lo que diga la Biblia, ¿cierto? Entonces Romanos capítulo 13 nos dice que nos sometamos a todas las autoridades que Dios puso y el gobierno lo puso Dios. Y cuando estudiamos el sexto mandamiento, que es el matrimonio, aprendemos de que Dios mandó que el gobierno controle los matrimonios. Entonces, un matrimonio civil tiene igual validez ante Dios como el matrimonio cristiano o religioso. Bien, Sí, eso es algo que es valedero. Bien, ese es mi punto de vista. Gracias, pastor, muy amable. sí, muy bien. Sí, son preguntas interesantes que hay que mirar, pero a veces con unos temas podemos contestar de manera general, pero a veces hay que, como decimos en Colombia, el chisme completo para poder dar una buena respuesta. Bueno, entonces, ¿por qué rechazamos la evolución? Ah, antes de eso, qué pena, Félix, habías levantado la mano, lo escuchamos. Sí, Félix. Bueno, la evolución niega el relato de la Biblia, de la creación. Entonces, ese es el punto que está en contraposición con nuestras creencias y nuestra fe. Sí, muy Los bien. evolucionistas niegan el relato bíblico Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo distintos de los animales y lo hizo para que el hombre y la mujer puedan enseñorearse en el mundo que Dios creó.
Muy bien. y lo hizo a Adán y Eva según su imagen. Entonces, Muy bien. el principio de que Dios le da vida a las personas es un precioso tiempo de gracia en que la imagen de Dios está perdida por causa del pecado. Muy bien. Entonces, aquí vemos eso y gracias, Félix. Entonces, ya sabemos que niega el relato bíblico de la creación y, bueno, sabemos las redes sociales, la televisión, cómo invierten millones y millones de dólares para, por ejemplo, cuando salió esa película Jurassic Park, ustedes saben todo lo que sucedió a través de esa película. Inclusive acá en Medellín hay un centro, un lugar donde llevan muchos los estudiantes y allá muestran dinosaurios, muestran como todo lo que tiene que ver con la evolución. Y nosotros necesitamos tener cuidado con eso. También la evolución rechaza la caída del pecado. ¿Y por qué? Otra vez, todo eso lo de la creación es un asunto de fe y cuando hablamos del pecado también es un asunto de fe. O sea, reconocemos el problema que tenemos. También la evolución rechaza el pecado original. Nosotros necesitamos diferenciar no solamente el pecado original, sino el pecado verdadero o también se puede hablar del pecado actual, porque Jesús habla de esa diferencia. Entonces, el pecado original es el que cometió Adán y Eva y pasa a todos los hombres. El pecado actual es cuando Jesús por allá en los evangelios dice, ¿y qué sale del corazón? Los homicidios, las borracheras, las envidias, sí, hace ese listado de pecados. Y también la evolución ve la muerte como una herramienta natural en el proceso evolutivo. Pues la Biblia no nos enseña eso. La muerte, la separación del cuerpo y del alma. Y donde por asuntos de fe, y eso es la verdad, no es que es algo que se queda en palabras, sino que es algo que es verdadero, vamos a estar en el cielo al lado de nuestro Dios. Y por último, pues si niega el pecado, si niega la muerte, pues también no va a haber la necesidad de Cristo. Y yo solamente quiero que cuando con nuestros hijos, si están en la universidad o en la escuela secular, y también depende pues la escuela o nuestros nietos o los jóvenes en la iglesia o en los grupos sembradores, pues esto es muy importante tocarlo de cuando en vez. ¿Por qué? Porque ellos escuchan en sus clases con frecuencia estos temas, estos temas. Yo recuerdo que mi hijo mayor, cuando estaba terminando el colegio, le estaban hablando acerca de, de la muerte y tenían muchas ideas raras. El profesor que le hablaba de la muerte, tanto que pues mi hijo interpeló, habló mucho con él sobre eso y al último pues mi hijo vino con muchas preguntas, las cuales fueron muy interesantes. Entonces son temas que nosotros necesitamos tocar en nuestro hogar, en la sala de nuestra casa, porque es lo que recibimos de todo lo que pasa fuera de la fe. Muy bien, hoy hemos preparado esa, la primera parte de la creación. Es la primera parte del credo también. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, pero dentro del martes vamos a hablar de la providencia de Dios, que es otra doctrina muy importante. Si tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta acá, es el momento de hacerla. Comentario nada más, pastor. La diferencia de las doctrinas que bueno, que es la imagen que Dios creó al hombre y la mujer en imagen y semejanza, no lo ven de esa parte, en santidad, ¿no es cierto? Sino lo ven físicamente, Ujú, que esa sí. imagen lo ven por ese lado. Y de la parte del que usted comentaba, que después del diluvio cambió todo lo que es el mapa físico del mundo, ¿verdad? Adjudican mucho a Irak, que es ahí está Balerén, porque dice que está Sí. el río Tigri y el otro río, entonces dice que esa la parte de Babilonia, esa parte era la de Edén, ¿verdad? Y bueno, esa es Sí. la confusión también yo en ese sentido había cosas que
no trataba de no comentar ni decir nada porque iba la palabra más que nada, para que me aclarara también esos temas. Así Sí, que gracias claro, por terminarme de aclarar. Muchas claro. gracias. No, y los otros ríos que habla en Génesis, los otros ríos que hablan en Génesis, si no me falla mi mente, esos libros no, esos ríos ya no existen, ¿cierto? Ya no existen. Aquí estamos en Génesis 2, donde habla la mención de, de los ríos, ¿cierto? Eh, eh, aquí podemos ver, llegó mi hijo mayor. Sí, dice hola. Él es Sebastián. Muy bien. Entonces, aquí, 4 brazos, cuando dice aquí, se repartía a 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, que Ciro bueno. El segundo río es Gijón, ¿cierto? El otro es el Hiddekel, ¿sí? Y el Éufrates. Entonces, es interesante cuando vemos estos ríos, pues fue la información que Dios le dio a Moisés, pero ya tal vez en el orden o en el lugar que ellos estaban en el momento de la creación, es muy diferente a después del diluvio. Bien, Muy muy bien, bien, gracias. vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche con tu palabra, por mostrar la benevolencia que viene de parte de ti hacia nosotros. Gracias por el amor que has mostrado en Cristo Jesús, por habernos creado y habernos dado la promesa de la vida eterna. También damos gracias por ese amor que muestras hacia cada uno de nosotros, proveyéndonos el techo, la comida, el vestido. Ahora también te pedimos que este fin de semana podamos escuchar de tu palabra, podamos encontrar el regocijo en tu palabra y también podamos vivir en tu palabra. Bendice esta noche, danos un buen descanso y que podamos vivir para ti el día de mañana y cada día de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estudiar con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, pastor, y bendiciones para este fin de semana y bendiciones para Bendiciones. todos. Muchas gracias por la clase. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, noches. Buenas bendiciones. noches a todos, Dios los bendiga, tengan un descanso reparador, hasta la próxima, bendiciones. Bendiciones. Dice. Bendiciones para todos. Hasta luego. Bendiciones.